puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar incluso de círculo social e incluso de país con una cultura totalmente distinta y la situación se repite. Pues puedes tener la misma situación o el mismo jefe y esto también se repite mucho en situaciones de pareja o en situaciones familiares. En este video vamos a ver por qué sucede esto. Vamos a ver 5 puntos acá. El primero es, el verdadero problema no es el patrón en sí. ¿Cuál es el verdadero problema detrás del patrón? Y en el segundo punto vamos a ver qué es realmente un patrón y cómo funciona para poder comprenderlo un poquito más a fondo. En el tercer punto, los principales motivos por lo que repites un patrón. ¿Cuáles son esos efectos? Y el cuarto punto, ¿cuál es la causa? Vamos a ver cuál es la raíz en realidad. Y en el último punto, cómo romper un patrón casi sin darte cuenta, prácticamente sin esfuerzo. Y es que sabiendo ya la raíz, la causa de lo que ocasiona este patrón, va a ser mucho más fácil romper el patrón. Entonces nos vamos al primer punto. El verdadero problema no es el patrón en sí. Muchas personas creen que el verdadero problema es el patrón, pero realmente no lo es. En nuestra vida, a medida que vamos madurando, vamos creciendo, nuestros objetivos en la vida van cambiando. A veces tenemos objetivos muy grandes, ¿no? A los que queremos llegar y lamentablemente los patrones que antes nos servían, que tal vez los utilizábamos incluso desde muy niños o adolescentes, ya no nos sirven, se quedan obsoletos, ¿no? Porque los nuevos objetivos que nos trazamos ya nos exigen cambiar de patrón, ¿ok? Entonces, el patrón en sí no es bueno ni malo, simplemente está ahí. Al principio nos ha ayudado, nos ha servido bastante, incluso, pero en esta época, cuando vamos madurando, normalmente cambiamos de patrones. Por ejemplo, en Latinoamérica es muy común ser amable en las interacciones iniciales, ¿ok? Y eso no es bueno ni malo, simplemente es un patrón que repetimos. Y si comparamos con otro país con diferente cultura, por ejemplo, Rusia. En Rusia no es normal saludar en las interacciones iniciales. En Latinoamérica, en algunos países más, en algunos países menos, normalmente las personas en su edificio o en su condominio saludan a sus vecinos, aunque no los conozcan, o a las personas que están entrando al ascensor, ¿no? Saludan o lo sonríen o algo así. Pero en Rusia ese patrón no es normal. Y si tú lo haces si tú te vas a vivir a Rusia y haces eso, las personas ni siquiera te van a responder. Es más, incluso lo van a ver muy raro, ¿ok? Entonces es simplemente un patrón. Ese patrón, si te cambias de país, no te va a funcionar, ¿ok? Entonces, vamos al segundo punto, ¿qué es realmente un patrón? Entonces, un patrón es una secuencia que se repite sin que te des cuenta y generalmente está formada por tres cosas: cómo sientes, cómo piensas y cómo actúas. Y para explicar esto vamos a ver un ejemplo claro. Vamos a volver al ejemplo de Latinoamérica, ¿no? Al patrón de ser amable en las interacciones iniciales. En este ejemplo, un amigo te invita a una fiesta, pero a ti no te apetece ir. Mm, Simplemente te imaginas decir no. Y en esa situación, cuando te imaginas decir no, o decir que no quieres ir, parece una incomodidad, una emoción anticipada, una tipo ansiedad. Muchas personas van a sentir de diferente forma, ¿no? Y con esa incomodidad llegan pensamientos como decir, ¿qué le digo? ¿Cómo salgo de esto? Mejor no le digo que no directamente y así, un sinfín, ¿no? Empiezas a pensar en excusas y normalmente la conducta viene después y ahí decimos, te aviso, voy a ver si puedo, hablamos. Y esta respuesta es muy común en Latinoamérica. Cuando no quieres ir a algún lugar, normalmente das una respuesta ambigua. Y las personas ya lo saben, incluso se comparten memes sobre esta situación. Ok, entonces, normalmente este es el ejemplo, ¿no? Entonces acá vemos los tres puntos que estábamos viendo acá. Cómo sientes, cómo piensas y cómo actúas. Entonces el patrón está formado de esos tres puntos. La emoción anticipada, ¿cómo sientes? Sientes una incomodidad, una sensación rara, ¿no? Llegan pensamientos con esa incomodidad y después la acción, la conducta, ¿no? Y normalmente acá es una respuesta ambigua. Ahora, vámonos al tercer punto. Los principales motivos por lo que repites un patrón.
La primera es la falta de conciencia. No ves el patrón y directamente ves los resultados, patrón. Y si están viendo este video, es más que seguro que ya han identificado el patrón, ¿ok? La mayoría de las personas no se dan cuenta. El ejemplo de Latinoamérica, el de ser amables en las interacciones iniciales, la mayoría de las personas no se dan cuenta, ¿no? Y recién se van dando cuenta cuando salen a otros países. Entonces, en el segundo punto, el entorno constante. Sigues expuesto a los mismos estímulos y el entorno define, el entorno te va a ayudar, te va a perjudicar en el patrón. Por ejemplo, este patrón que tenemos en las interacciones iniciales, ¿no? Acá, por nuestra cultura, hemos dicho, si nos vamos a otro país con diferente cultura, em, y nos vamos a vivir unos 10 años, normalmente el patrón que teníamos anteriormente lo vamos a ir cambiando, ¿no? Porque nos vamos a ir adaptando a la cultura y nos va a ayudar. Y eso se ve muy claro porque las personas que han vivido en el extranjero por muchos años, tal vez por más de 10 años, en entornos como, por ejemplo, Rusia o el norte de Europa o incluso Estados Unidos. Cuando vuelven a su país, a veces los perciben mucho más fríos. Y no es que estén más fríos, sino que han cambiado su patrón. Ya no son tan amables en las interacciones iniciales. Ok, entonces es el entorno que te ayuda o te perjudica. En el tercer punto es el estado interno. Tu cuerpo y mente reaccionan igual en situaciones similares. Por ejemplo, cuando te invitan tus amigos o como cuando estás comprando algún producto, ¿no? Y eso se va reflejando en tus relaciones, en cómo haces negocios, en tus relaciones interpersonales, básicamente. Vimos que somos amables en las interacciones iniciales y este patrón se repite en diferentes áreas de nuestra vida. Hay otro ejemplo en el que repetimos el patrón. Una persona en una tienda que está comprando, ¿no? El vendedor le ofrece un producto, ha sido un vendedor muy servicial, le ha dado un excelente servicio, incluso le ha invitado café y todo. Y le está ofreciendo el producto sin compromiso. ¿Y qué pasa? Que cuando la persona se da cuenta del precio, ve que el precio es muy alto y se imagina que no lo va a comprar. O sea, se imagina dándole la respuesta de que no lo va a comprar. Y ahí aparece una sensación incómoda normalmente, ¿no? Y con esto también vienen pensamientos y después se empieza a decir, oh, ¿cómo salgo de esto? En un momento se va a poner incómodo cuando le diga que no. Ya ha invertido como 20 minutos mostrándome el producto o algo así, ¿no? Cada persona lo siente diferente, pero normalmente la conducta es la misma. Normalmente dicen, voy a ver, ya regreso, en 10 minutos vengo, voy a ver a otro lado y te aviso. Y así, ¿no? Normalmente se da una respuesta muy ambigua. Y si se dan cuenta, el patrón se repite. La situación es muy similar y el patrón se vuelve a repetir acá, ¿ok? Y lo que estamos haciendo acá simplemente es, estamos evitando sentir una emoción, ¿no? La emoción que se evita normalmente es diferente en cada persona, pero puedes sentir culpa, tal vez, y con eso estoy rechazando algo que me ofrecieron, por ejemplo, ¿no? Culpa por haberle hecho perder mucho el tiempo, miedo a la presión social, miedo al conflicto, duda o vergüenza, no quiero parecer tacaño. El evitar esto, el miedo a la vergüenza, mm, conlleva que muchas personas compren productos que no necesitan. Incluso compren productos caros simplemente para aparentar o por la presión social, ¿no? Y esto conlleva, esto es muy fuerte, ¿no? Una persona que confunde la amabilidad con la complacencia, repite patrones y patrones. Normalmente, a veces nosotros confundimos el rechazo con el no ser amables, ¿no? Y no sabemos rechazar por tener miedo a sonar groseros, tal vez, ¿ok? Y una persona que normalmente repite este patrón, que confunde la amabilidad con complacencia, que confunde el rechazo con no ser amable, porque tranquilamente puede rechazar un producto, decir simplemente no gracias, pero a veces eso cuesta. Entonces, una persona que confunde esto, normalmente siempre va, por ejemplo, en una relación de pareja, esta persona va a cambiar de pareja, pero no va a cambiar el patrón. Cambia de escenario, pero no cambia su estado interno. Como resultado, termina viviendo situaciones muy parecidas, ¿no? Como hemos visto, el estado interno importa mucho, porque
si bien vimos que podemos cambiar el entorno, pero el estado interno reacciona de la misma forma, ¿no? Y hemos visto que seguimos reaccionando de la misma forma en situaciones similares. Bueno, entonces el penúltimo punto, ¿cuál es la causa? Creo que ya nos hemos dado cuenta, ¿no? La causa es que primero reaccionas emocionalmente y después tomas una decisión consciente. Como el ejemplo, ¿no? El ejemplo de acá en la tienda, ¿no? Es como que acá reaccionamos emocionalmente. Primero hay una emoción anticipada que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y con eso vienen los pensamientos y recién tomamos una decisión acá, como decir, voy a ver". Normalmente acá somos ambiguos, no decimos ni sí ni no. Ok, entonces después tomamos una decisión consciente, pero es que primero reaccionamos emocionalmente. Esa es la causa. Y a veces, estos son ejemplos, este es un ejemplo muy pequeño y este ejemplo querido plasmar porque es algo que se ve mucho en Latinoamérica y se puede entender, es un ejemplo muy pequeño. Y como estábamos viendo, es mucho depende a nuestro estado interno. Entonces, en situaciones que conlleve decisiones importantes, por ejemplo, donde está en juego mucho dinero o estén en juego relaciones importantes, decisiones muy importantes, esto nos va a pasar factura. Y a veces lo que llamamos decisiones racionales muchas veces son emociones disfrazadas de lógica. Y esto incluso se ve en personas o en empresas muy grandes, ¿no? Que se dejan arrastrar a veces por las emociones. Y un ejemplo muy claro es de la empresa Kodak. Yo creo que muchos la conocen. Ha sido una empresa antigua. Era una empresa que fabricaba cámaras fotográficas hace mucho tiempo. Y era líder en su nicho, ¿ok? Fabricaba las cámaras y esta empresa valía billones de dólares, ¿no? Tenía ventas inmensas. Y esta empresa era de tecnología y estaba a la vanguardia de tecnología. Entonces, esta empresa sabía lo que se venía en el futuro, sabía que que lo siguiente eran las cámaras digitales. Y esta empresa no tomó la decisión de innovar, a pesar que ellos sabían lo que se venía. ¿Por qué? Porque si innovaban, si sacaban las cámaras digitales, iban a golpear directamente a su principal fuente de ingreso, que era la venta de rollos para las cámaras, ¿no? Para las cámaras antiguas acá se ve. Lo que hizo esta empresa es simplemente no decidir. Se quedó en una situación ambigua, se quedó estancada, ¿no? ¿Por qué? Justamente por miedo, por orgullo. Miedo, o sea, a matar a a su primera fuente de ingreso, ¿no? O tal vez orgullo, porque eran los más, no sabemos a ciencia cierta, pero era la empresa número uno, ¿no? Y cuando quiso reaccionar, ya fue demasiado tarde. Ya habían sacado otras marcas y posteriormente esta empresa ha quebrado, a pesar de ser una empresa monstruosa, era una empresa muy grande, ¿no? Y por otro lado tenemos acá el ejemplo de Apple. Apple tuvo una situación muy similar, tenía su producto estrella, que era el iPod, ¿no? Y cuando sacó el iPhone, Steve Jobs sabía lo que se venía, iba a morir el iPod, porque el iPhone prácticamente era un iPod con línea. Pero ellos tomaron esa decisión y tuvieron aceptación con eso, ¿no? O sea, no se dejaron arrastrar por las emociones y simplemente aceptaron la realidad y tomaron la decisión con razón. Y ellos prefirieron matar su propio producto, porque de una u otra forma, otra empresa lo iba a hacer igual. Ni bien salió el iPhone, empezaron a salir los smartphones, ¿no? En fin, entonces acá vemos que Apple ha tomado su decisión de una forma más racional. Y esto si vemos, sigue pasando hasta el día de hoy. El claro ejemplo es Google. Google es una empresa de tecnología que innova bastante, que está a la vanguardia, ¿no? Y vemos que ellos tenían una tecnología más avanzada en cuanto a la inteligencia artificial, pero cuando OpenAI sacó el ChatGPT, el CEO de Google llamó a una reunión de emergencia
Lo que pasa es que ellos podían haber sacado una versión similar, ¿no? Pero no lo hicieron justamente porque tenían una decisión compleja, igual que parecida a la de acá. Pensaban que iban a tal vez golpear a su principal fuente de ingresos, que es el buscador de Google, con la publicidad, ¿no? Y eso pensaba la mayoría también, que cuando salió ChatGPT pensaban que Google iba a perder mucho tráfico. Tal vez lo ha hecho un poco, pero no ha sido esa escala que han pensado. Lo que sí es que Google ha sabido reaccionar rápidamente. Ese mismo día que salió ChatGPT, hicieron la reunión, ¿no? Y posteriormente sacaron también su chatbot, que es Gemini, creo. Y actualmente están ganando poco a poco la cuota del mercado. A veces pensamos que los empresarios que siempre están en las ventas, que solo ven números, pensamos que ellos son muy racionales, pero no, acá vemos que también se dejan llevar por las emociones y estas son empresas grandes, ¿no? Y es que, y es que estas decisiones son complejas también, que tienes que tener una claridad muy grande para poder ver y poder tomar el riesgo, porque siempre hay un miedo por ahí detrás. Ok, entonces vamos al último punto. ¿Cómo romper un patrón casi sin darte cuenta, prácticamente sin esfuerzo? Y consta de tres puntos. El primero es identificar el problema, el segundo, hacer consciente tu decisión y el tercero, romper los patrones pequeños. Ok, entonces, antes de entrar a esto, de profundizar un poquito más, les voy a contar mi experiencia de cómo empecé a romper patrones, ¿ok? Yo rompí dos grandes patrones. El primero fue el miedo al juicio y el segundo es el miedo a la vulnerabilidad. Les voy a hablar un poquito del miedo a la vulnerabilidad, que es el último, que está un poco más fresco y de eso me acuerdo mucho más. Entonces, pasa que este miedo a la vulnerabilidad prácticamente me perseguía en todas las áreas de mi vida. Se repetía en las relaciones personales, en el baile, en la exposición al público, en el gimnasio, en la calle y al aprender inglés. Pero con este video de un influencer les voy a mostrar cómo se ve el miedo a la vulnerabilidad. Acá en este video este influencer está en un baño de hielo, ¿no? Que está ahora de moda y se está mostrando vulnerable, o sea, se está mostrando como que le afecta, ¿no? Como le hace frío. Pero ahí dice, pasa la persona que le gusta y empieza a actuar fuerte, ¿no? Entonces, vean este video. Sí, acá no existe, no, sí. Oh, hey, Jen. Sí, Jen. Oh, Ok, entonces vemos acá, ¿no? Que cuando pasa persona que le gusta empieza a actuar de una manera que es fuerte. Y la verdad no está siendo congruente porque se está mostrando fuerte y en realidad le estaba haciendo frío, ¿no? Entonces, es eso el miedo a la vulnerabilidad, que cuando te está pasando algo, ¿no? Tú tratas de camuflarlo y aparentas estar fuerte. Y eso muestra una cierta incoherencia en tu manera de actuar, ¿ok? Entonces, ese problema yo tenía y eso lo repetía en diferentes situaciones. Y en donde más he visto eso ha sido en la exposición al público. Y eso me ha perseguido desde muy pequeño, desde la escuela, me ha perseguido en la universidad y incluso en los negocios, porque las personas me invitaban a exponer y me daba miedo. Pensé que yo tenía pánico escénico y traté de trabajarlo mediante tratando de disminuir la timidez. Entonces, trataba de hablar más con las personas y me ayudó mucho. Empecé a ganar la habilidad, digamos, de socializar más y perdí la timidez, ¿no? Pero en realidad el pánico escénico seguía. Entonces, el problema era que yo trataba de ser perfecta en mis exposiciones, trataba de no equivocarme y de no parecer tonto, digamos. Y eso te das cuenta que no, o sea, siempre va a haber algún problema al hablar, ¿no? Entonces, pasa que esa perfección, tratar de no parecer tonto, me llevaba a congelarme en las exposiciones. Y justamente, no importa que sepa mucho más del tema, a veces me quedaba parado, me quedaba congelado y era peor porque no podía ni hablar a veces, ¿ok? Entonces, y esto se iba reflejando en diferentes áreas de mi vida, ¿ok? El aprender inglés no podía practicar porque tenía miedo, digamos, justamente a no sonar perfecto o a equivocarme.
¿ok? En el gimnasio, por ejemplo, y esto pasa mucho, que cuando empiezas el gimnasio y, por ejemplo, empiezas a cargar 20 kilos, ¿no? Y ves que es mucho peso, porque recién estás empezando, pero no quieres cambiar el peso porque no quieres que te vean débil y sigues, ¿no? Y a veces eso incluso conlleva a accidentes y todo eso. Ok, entonces, todo esto y lo que pasa es que cuando poco a poco fui cambiando, simplemente como he visto que se repetía este patrón en diferentes áreas de mi vida, simplemente he ido rompiendo donde el patrón era más débil, en situaciones más pequeñas. El baile me ayudó mucho porque el baile me gustaba y se repetía este patrón en el baile también. Así que el baile me ayudó bastante, ¿no? Y me di cuenta que es mucho más fácil romper el patrón con algo que te ayude, ¿no? Acelera más el cambio. Y cuando rompí este patrón por completo, todo mi círculo de personas empezó a cambiar, incluso las situaciones y las cosas que me gustaban. Sí, las únicas personas que llegaron a quedar en mi vida, las pocas personas fueron, esas personas se adaptaron a mi cambio, ¿ok? Creo que fueron una o dos, pero normalmente todo mi círculo cambió una vez que rompí el patrón. Entonces, ¿cómo romper un patrón sin darte cuenta? Prácticamente sin esfuerzo. Y el primer punto, identificar el problema. Nos vamos acá. Acá identificar el problema. Si están viendo este video es prácticamente que ya tienen identificado el patrón, ¿ok? Pero si es que no lo tuvieran, acá hay una plantilla y lo vamos a ir viendo. Esta plantilla va a estar, está en la comunidad Roots y ahí dejé el link para la descarga, así que pueden entrar y descargarlo. En el paso uno, identificar el problema. La primera pregunta es, ¿qué patrón se repite en tu vida? Entonces acá tienes que describir el patrón. Es fácil. Segundo punto, ¿en qué áreas de tu vida se repite este patrón? Como hemos visto en mi ejemplo, se repetía en diferentes áreas de mi vida, ¿no? Al aprender inglés, en el baile, en diferentes áreas. Entonces tú vas poniendo en qué áreas has detectado que se repite. Y acá, ¿qué emoción aparece justo antes de actuar? Como hemos visto en el ejemplo anterior, acá está el pin-up. Acá vemos el ejemplo del vendedor. Hay una emoción anticipada, ¿no? Entonces acá hay una incomodidad. Entonces, ¿cuál es esa incomodidad que sientes antes de actuar? Y la última pregunta es, ¿qué emoción estás intentando evitar? En mi caso era el miedo a mostrarme vulnerable. Entonces acá describes la sensación que estás evitando sentir, ¿no? Tal vez no sabes el nombre, pero simplemente la describes. Y cool, con eso ya está listo. Y vámonos al segundo punto, que sería hacer consciente tu decisión. ¿Ok? Y como hemos visto, es muy importante hacer consciente esto, porque hemos visto que son hay tres fases, ¿no? Para que se repita el patrón. Normalmente hay una emoción anticipada, los pensamientos y acá la acción. Y a veces no nos damos cuenta ni siquiera que sentimos una incomodidad. Entonces hay que ser consciente esta decisión, o sea, ser consciente de que estamos siendo ambiguos o ser consciente de lo que estamos rechazando o de lo que estamos aceptando. ¿Ok? Y, y acá, Daddy Yankee lo explica muy bien, este ejemplo de hacer consciente. Y justamente él tiene un hit, Despacito, que ha roto fronteras, ha llegado incluso a China, que es muy complicado llegar a China porque es un país muy cerrado, pero llegó hasta ahí la música latina. Despacito le ofrecieron primero a Nicky Jam, que es otro artista, y un entrevistador le pregunta a Daddy Yankee, me sorprende mucho, ¿no? O sea, le dice, tú que eres el número uno acá en la industria, llegaste a aceptar esto de Despacito, ¿no? Y a pesar de haber sido tú como la segunda opción, ¿no? Y él les responde. Entonces, vean la respuesta que le da Daddy Yankee al entrevistador. Siendo tú Daddy Yankee y siendo Nicky Jam, otra Ajá, estrella, eh, en el primero que pensaron fue en Nicky y ajá. a ti no te importó como talento, porque mucha gente piensa, ah, no, ya tú me estás tomando como segunda opción, yo no voy a Ajá. entrar.
A ti no te importó que fueras la segunda opción, tú entraste como que era el tema. Eso también hay que resaltarlo. Eso no todos los artistas, lo más seguro de tu nivel, lo acepten. ¿Qué te venía diciendo? El poder de la disciplina. Controla el ego, controla el orgullo. Cuando tú controlas eso, vas a ver el espectro de las cosas más gigantes, más al margen, amplitud de visión. ¿Me entiendes? Pero para eso tú necesitas disciplinar tu orgullo y tu ego. Eso no es fácil. No. Eso conlleva un entrenamiento. Entonces yo es un entrenamiento que aplico todo el tiempo porque tienes que mezclar la razón y controlar la emoción. Entonces si tú controlas las emociones, tienes un mundo gano por el frente porque este es un mundo que se rige más por emociones que por razón. Entonces si tú dejas que tu razón sea la que todo el tiempo lleve la batuta y no tus emociones, vas a tener mejores resultados. Entonces vemos, ¿no? Que él mismo dice, hay una parte donde dice que esto no es fácil, ¿no? Esto es como un entrenamiento que tienes que entrenar. Y en esta parte él dice, él retrata el orgullo, ¿ok? Y esa es una emoción. Y lo que habla Daddy Yankee sobre el orgullo es interesante porque este patrón se ve, he visto a muchas personas perder oportunidades de trabajo, oportunidades de negocio o a personas que son, que han sido buenas en su vida por orgullo, ¿ok? Por dejarse arrastrar por las emociones. Y esto, como él dice, es complicado, o sea, no es fácil ver, necesitas un entrenamiento para poder tener claridad y tomar la decisión en base, porque a veces pensamos que estamos tomando una decisión racional, pero en realidad es una reacción emocional y en base a eso estamos decidiendo, ¿ok? Entonces, ¿qué se hace para entrenar eso? Tenemos que tener un estado físico saludable, una mentalidad saludable y un entorno saludable. Y acá, con mente me refiero, con mentalidad me refiero a los principios. ¿Cuáles son tus principios? Por ejemplo, puede ser honestidad, puede ser lealtad, puede ser integridad. ¿Ok? ¿Cuáles son tus principios? ¿Los tienes claros y están saludables? Eso es uno. Dos, el estado físico. El estado físico simplemente es hacer ejercicio, cualquier ejercicio, ¿no? Mantener el cuerpo saludable. Y otro es la alimentación, comer saludable. Y con comer saludable simplemente es sacar la comida procesada y ultraprocesada. Simplemente con tener una dieta balanceada, ya estás aportando a tu cuerpo de una manera saludable y eso te va a brindar mayor claridad. ¿Ok? Y el tercer punto, como hemos visto, el entorno. El entorno te ayuda o te perjudica en esto para romper un patrón. Y cuando tienes una mentalidad saludable, cuando tienes un cuerpo saludable y un entorno saludable, empiezas a desarrollar una habilidad que es muy rara, que se llama discernimiento. Empiezas a discernir qué es lo adecuado para ti. Ok, entonces si tú quieres profundizar un poquito más de esto, puedes ver el video Cómo tomar decisiones difíciles, que está en el video número Roots número 6. Y justamente para tomar decisiones difíciles necesitas tener claridad, necesitas desarrollar más el discernimiento para poder tomar decisiones difíciles, ¿ok? Y es prácticamente lo mismo acá. Ok, entonces nos vamos al paso número 3, romper los patrones pequeños. Romper los patrones pequeños. Ok, acá hay una imagen donde estamos viendo un cable grueso con cables pequeñitos y esos cables pequeñitos tienen otros cables aún más pequeñitos. Ok. Y esto lo muestro porque a veces nosotros vemos que queremos romper un patrón grande, que lo hemos estado haciendo de hace muchos años, incluso décadas tal vez, y tratamos de romper el patrón con las herramientas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, imagínense una tijera, ¿no? Tratar de cortar este cable con esta tijera pequeñita. No da, ¿ok? Necesitas las herramientas adecuadas para poder romper un cable de esta magnitud, ¿ok? Necesitas desarrollar ciertas herramientas como que hemos visto, que empiezas a desarrollar mayor discernimiento mientras vas trabajando en tu mentalidad, en tu estado físico y en tu entorno. ¿Ok? Con las herramientas que nosotros actualmente tenemos, podemos empezar a detectar patrones que se repiten en diferentes áreas de nuestra vida y empezar a romper los patrones que son mucho más simples para nosotros, ¿no?
Y eso lo podemos romper simplemente con las herramientas que tenemos ahora. Por ejemplo, esto me hace recuerdo también al cable de red, no sé, el cable de red de las computadoras normalmente también tiene varios cables, ¿no? Y cuando tú rompes un cable o dos cables tal vez, la velocidad, la velocidad de transferencia de archivos baja o a veces incluso se interrumpe. Entonces, me he dado cuenta que cuando tú empiezas a romper patrones, según mi experiencia, el patrón más grande, el patrón grande empieza a perder fuerza, ¿ok? Y poco a poco va perdiendo su fuerza. Así que el hecho, digamos, de tratar de enfrentarte, ¿no? O sea, de tratar de romper el patrón grande, es como, es como jugar con un jugador experimentado, ¿no? Imagínese jugando tenis, ¿no? Con un jugador que está en el top 10, ¿no? A nivel mundial. Va a ser muy frustrante porque te va a ganar, te va a ganar, te va a ganar, te va a ganar, ¿no? En cambio, si tú juegas con alguien de tu más o menos de tu nivel, es mucho más satisfactorio, ¿no? Es así cuando empiezas a romper patrones, algo que sea mucho más fácil para ti, algo más fácil de derrotar. Y a veces cuando tú te frustras demasiado al romper el patrón grande que tienes, muchas personas tratan de refugiarse en algo más, por ejemplo, en las distracciones, comida ultraprocesada, el sexo, las drogas, las ilusiones, etcétera, 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 ¿ok? A mí me pasaba mucho, o sea, en las distracciones. Y con distracciones también puede ser incluso el trabajo. Yo tenía un patrón pequeño que encontré. Tenía que hacer mis finanzas hasta el 5 de cada mes, del mes anterior. Y me he dado cuenta que no hacía mis finanzas y recién las hacía el 10 o el 15 en ciertos meses, ¿ok? Y normalmente pasaba en los meses que gastaba más de mi presupuesto, a veces gastaba más del doble incluso. Entonces me he dado cuenta tenía cierta incomodidad que no la quería afrontar y dejaba pasar los días, no lo hacía en la fecha, lo hacía recién después de 5 días o después de 2 semanas. Y eso me perjudicaba, era algo muy tonto, ¿no? Porque me daba más trabajo, aparte que estaba más desorganizado, tenía que no solo hacer las finanzas del anterior mes, sino que tenía que organizar lo que ya estaba haciendo porque se estaban desorganizando mis finanzas. Y era un comportamiento muy ridículo, porque cuando me sentaba a la mesa lo hacía en un rato, lo hacía en media hora, máximo 1 hora, y solo era eso, ¿no? O sea, enfrentarme, enfrentar lo que había gastado. Y sentía esa pequeña incomodidad. Y pues bueno, lo que hacía para no hacer eso, simplemente me distraía, me mantenía ocupado, buscaba distracciones, salía con amigos o me refugiaba también en el trabajo, empezaba a ver correos, algo que me mantenga ocupado. Y la solución era simplemente eso, o sea, sentarme en la computadora, ver mis finanzas y empezarlas a organizar. Y ya, simplemente era sentir esa emoción y listo. Una vez que me di cuenta de eso, ya no repetí el patrón, siempre trataba de hacer las cosas en fecha, ¿okey? Porque simplemente era una incomodidad y nada más, simplemente había que sentirla y ya, y una vez que tú empiezas a ver eso, te das cuenta que incluso el miedo está en tu cabeza porque ni siquiera había gastado tanto, ¿no? Y como que yo no la quería afrontar, no quería afrontar lo que había gastado. Pero, en fin, ese es el ejemplo. Este es un ejemplo, ¿no? De que a veces nos podemos frustrar un poco, nos podemos frustrar al tratar de romper un patrón. ¿Ok? Para otras personas va a ser de diferente forma, ¿no? Otras personas van a tratar de refugiarse en otras cosas. Entonces, si quieres aprender a tomar mejores decisiones y romper los patrones de una manera mucho más rápida y también más fácil, te puedes unir acá a la comunidad Roots, donde aprendemos a tomar mejores decisiones y también a romper patrones, ¿no? Y acá puedes empezar a interactuar con personas que están en este proceso y es lo que ayuda. Como hemos visto, el entorno te ayuda o te perjudica. Y cuando estás con personas que estén rompiendo eso, te beneficia bastante. ¿Ok? Y acá también respondo a los mensajes o a las publicaciones de manera personal. Así que si necesitas ayuda, ya puedo estar respondiendo los mensajes. Ese ha sido el video de hoy. Gracias.